Pues hola a todos hermanos y hermanas, bienvenidos sean todos a mi primer video aquí en este canal que he abierto de El Camino, la Verdad y la Vida. Sean bienvenidos y en esta ocasión pues quiero empezar este canal pues básicamente refutando algo que yo me topé en redes sociales y que pues creo que es bastante importante porque algunos de ustedes, mis hermanos, podrían tal vez caer en esto si no están lo suficientemente preparados. Y por lo tanto me gustaría responder a esta objeción con la que me he encontrado. Hasta donde yo tengo entendido no es algo tan común, pero igual quiero compartirlo con ustedes por si en algún momento alguien les llegara a sacar este mismo argumento, pues ustedes ya sepan cómo responder. Les voy a dar un poquito de contexto de todo esto para que entiendan por dónde voy. Y es que resulta que hace un par de días yo estaba navegando por una red social bastante conocida de videos. Y resulta que mientras yo iba checando por ahí, me apareció un video de un supuesto pastor. Digo supuesto porque es muy común que dentro del mundo evangélico barra protestante cualquier persona se tome el título de pastor para sí mismo sin que nadie se lo haya dado, ¿no? No es la primera vez que me he topado gente que se dice llamar pastor y que resulta que al final del día pues es un laico más, es decir, no tiene ninguna autoridad en su iglesia y pues no se le ha dado ese nombramiento, ¿no? O ese título. Entonces pues a mí no me consta que esta persona realmente sea un pastor, pero bueno, lo dejamos por ahí, ¿no? Resulta que me topo con el video de este supuesto pastor, donde pues como ya saben es bastante común, les encanta andarnos criticando, andarnos atacando, y pues en esta ocasión no era la excepción. De hecho yo a este señor ya lo conocía desde antes porque también por alguna extraña razón me recomendaba sus videos. Pero bueno, resulta que en este video pues se pone a atacarnos con respecto a nuestra traducción bíblica, que es la traducción del Nuevo Mundo. En ese video, pues sobre todo él se enfoca con el tema del nombre Jehová, que pues es falso el que nosotros pues estemos restituyendo el nombre divino, que porque el nombre Jehová no puede ser el nombre de Dios, porque la J se inventó hasta el 1200 o 1300, no me acuerdo, y que pues no, que es malo pronunciar el nombre de Dios porque es muy santo, es muy sagrado para que nuestros labios pecadores lo pronuncien. Y bueno, ya saben cuál es toda la farsa, la mentira que se inventan estas personas. Y pues bueno, no vamos a entrar en detalles porque no es del interés ahora mismo. Pero al final del día, pues la persona y sus seguidores, pues constantemente a veces nos están atacando, ¿no? De hecho, rápidamente les cuento una breve experiencia de precisamente con este mismo pastor. Y es que hace ya varios meses me topé también con uno de sus directos, por casualidad, por accidente. Y en ese directo, o sea, llegué justo en el momento exacto donde uno de sus seguidores pues le comentaba a este supuesto pastor que pues su esposa pues es testigo de Jehová, ¿no? O sea, él es evangélico protestante y su esposa es testigo de Jehová. Y claro, le empieza a preguntar al pastor, oye, pues ¿qué hago, no? Ayúdame, ¿qué debería de hacer? ¿Cómo procedo, no? Ante esta situación. Y pues claro, cualquiera de nosotros pues diría, bueno, pues lo que deberías de hacer pues es, no sé, platicar con ella, intentar a ver si llegan a alguna especie de acuerdo, platicar sobre sus creencias, bueno, algo tranquilo, ¿no? Algo chévere, ¿no? Como se diría aquí en Latinoamérica, ¿no? Pero no. No, o sea, en vez de que el pastor pues lo animara, le dijera, no, pues no te preocupes, chance y después cambia, chance y después pueden platicarlo, ya saben lo típico, ¿no? Pues no, en lugar de eso esta persona prácticamente le estaba aconsejando que se divorciara de su esposa. Simple y sencillamente porque su esposa es testigo de Jehová. Solamente para que vean que el odio es tanto que están dispuestos a ir en contra de la propia voluntad de Dios, quien fue quien instituyó el sagrado matrimonio, pues están dispuestos a ir en contra de eso con tal de atacarnos, con tal de denostarnos, ¿no? Entonces pues ya te habla un poquito del tipo de persona que es. Yo la verdad es que me pregunto quién lo habrá hecho pastor en caso de que realmente lo sea, porque imagínate ir dando esta clase de consejos, ¿no? O sea, de romper tu matrimonio, de divorciarte, de ir en contra de las normas de Dios, simplemente porque hay una diferencia de creencias ahí, ¿no?
Entonces, pues la verdad es que es bastante triste, pero bueno, les comento todo esto rápido para que ustedes entiendan pues el ámbito, ¿no? El lugar donde esta persona que puso este comentario que pues ahorita vamos a analizar, bueno, el comentario no tal cual, pero el argumento, para que sepan pues el tipo de personas que se encuentran en ese tipo de canales, ¿no? En ese tipo de perfiles. Así que pues bueno, en los comentarios de ese video donde este supuesto pastor nos atacaba por el tema del nombre divino, llega una persona y dice, no, pues sí, la Biblia de los testigos de Jehová es corrupta, está tergiversada, porque pues cambian textos, le agregan cosas, le quitan cosas, y uno de los mayores ejemplos que hay sobre esto es precisamente el texto que nos acuña en esta ocasión, bueno, no sé si se dice así, acuñe, pero bueno, el que nos interesa en esta ocasión es precisamente 2 Corintios capítulo 5 versículo 20, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué es lo que dice este texto bíblico para ya ir entrando en materia. Por cierto, quiero avisarles que este video pues probablemente se alargue un poquitín. Me gustaría hacerlo más corto, pero es que hay muchos detalles que comentar y por lo tanto puede que se extienda un poco bastante. No es un tema muy difícil, pero quiero hacer mucho énfasis en ciertas cosas para que pues no les quede ningún tipo de duda, ¿de acuerdo? Así que pues nada, estamos aquí en el sitio oficial de los Testigos de Jehová, jw.org, y vamos a dirigirnos aquí a biblioteca y vamos a darle aquí en Biblia en línea, ¿de acuerdo? Pues aquí tenemos la traducción de Nuevo Mundo. Vamos a elegir la edición de estudio, ¿de acuerdo? Para más comodidad. Y pues bueno, esto se lo muestro para quien no esté familiarizado con la página web, pues sepa cómo acceder a la Biblia en línea, ¿de acuerdo? Así que bueno, vamos a dirigirnos entonces a 2 Corintios, capítulo 5, y vamos a checar lo que nos dice el versículo 20 que está hasta acá abajo, ¿de acuerdo? Bien, vamos a leerlo, dice así. Por lo tanto, somos embajadores que sustituimos a Cristo. Bien, como si Dios estuviera suplicándole a la gente mediante nosotros. Como sustitutos de Cristo, le rogamos reconcíliense con Dios. Bien, hasta aquí todo bien, ¿no? De seguro algunos de ustedes estarán preguntando, bueno, ¿cuál es el problema aquí? ¿Qué es la objeción que nos pone esta persona? Porque pues de momento pareciera que el versículo es bastante normal. Pues bueno, para entender cuál es su objeción de esta persona, pues vamos a ir, por ejemplo, aquí a esta página que se llama Locus Calogos, que ahorita la vamos a ocupar. Ahorita les explico bien para qué sirve esta página. Pero bueno, vamos a agarrar la Biblia, vamos al Nuevo Testamento, vamos a buscar aquí 2 Corintios, vamos a poner aquí el capítulo 5 y vamos a poner el versículo 20 que está por aquí. Bueno, vamos a quitar esto. Y bueno, vamos a leer aquí cómo lo traduce la Reina Valera de el 60, que es una Biblia muy conocida y que suelen utilizar mucho las comunidades protestantes barra evangélicas, ¿no? Les gusta mucho esta traducción bíblica. Vamos a ver cómo lo traduce aquí esta Biblia. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Claro, aquí quienes sean muy atentos de seguro ya habrán notado cuál es la diferencia, ¿no? Entre la traducción que hace la Organización de los Testigos de Jehová en comparación con, por ejemplo, la Reina Valera del 60. Pero es que la cuestión no solamente es con esta Biblia, sino que, por ejemplo, aquí nos vamos a esta otra página que se llama Bible Gateway, donde pues se recopilan varias traducciones bíblicas en diferentes idiomas. Y como pueden notar aquí, yo ya busqué 2 Corintios capítulo 5 versículo 20. Y aquí nos muestra pues cómo lo traduce en varias Biblias. Y bueno, no lo vamos a ir una por una porque si no el video sería todavía más largo. Pero en resumidas cuentas pueden notar que aquí hace falta una palabrita. Una palabrita que sí tiene la traducción del Nuevo Mundo. Que para quien no se haya dado cuenta todavía, pues es precisamente la palabra sustituimos o sustitutos. ¿De acuerdo? Esta palabrita no la vas a encontrar, creo que en prácticamente ninguna otra traducción bíblica, en español al menos, que yo sepa,
Y pues bueno, básicamente el hecho de que aparezca esta palabra es lo que ha causado que esta persona pues venga a decir que aquí pues nosotros estamos tergiversando este versículo y que sobre todo estamos blasfemando porque claro, al poner aquí que sustituimos a Cristo, pues básicamente es como si nosotros estuviéramos diciendo que somos iguales a Cristo, ¿no? O que estamos reemplazando a Cristo en su labor como rescatador, ¿no? Entonces, obviamente, pues si nosotros hiciéramos eso, pues claro que sería semejante blasfemia, ¿no? No podemos usurpar el lugar de Cristo en ese sentido y por supuesto que no somos iguales a Él. Entonces, bueno, obviamente ya viendo esto, pues entonces ahora sí vamos a entrar un poco en materia para que ustedes entiendan por qué aquí la traducción del Nuevo Mundo pone esta palabra, sustituimos, ¿de acuerdo? Pero antes que nada, vamos a revisar precisamente lo que nos pone aquí esta página, el Logos Calogos, que básicamente es una página que te permite tener acceso a diccionarios del griego, pero también a interlineales de griego a español. Básicamente aquí te dan acceso a, digamos, el texto original en griego y te lo compara con el español, ¿no? Y también te va como traduciendo palabra por palabra para que puedas ver qué significa cada una de ellas, ¿no? Y por ejemplo aquí abajito tenemos precisamente el texto griego de 2 Corintios capítulo 5 versículo 20. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque algunas veces la forma más sencilla de saber si una traducción es correcta o no es fijándose precisamente pues en el texto griego, ¿no? En el texto original, porque pues así ya te sacas de dudas y sabes si una frase estaba ahí originalmente o no lo está, ¿no? Así que vamos a ir rápidamente a leerlo aquí. Se va a escuchar un poco raro porque obviamente la forma en la que se construían las palabras, bueno, las frases más bien en griego, pues es distinto a como se hace en el español. Y por lo tanto algunas palabras están como revueltas, ¿no? Como que no tienen sentido en español, pero más o menos se entiende un poquito, ¿no? Dice así, por ungido, por lo tanto, estamos siendo embajadores como de él, Dios, suplicando a través de nosotros, estamos suplicando por ungido, sean reconciliados a él, Dios. Claro, viendo así, pues ustedes ya se habrán dado cuenta de que efectivamente aquí en el griego original, pues no aparece ninguna palabra que se pueda traducir por sustituto, ¿vale? A simple vista esto pareciera demoledor, ¿no? Pareciera que efectivamente esta personita tiene razón y que nuestra Biblia es corrupta, ¿no? Porque pues estaríamos agregándole algo que el texto griego original no tiene. Sin embargo, antes de ir a las razones del por qué la traducción del Nuevo Mundo incluye la palabra sustituto ahí, quiero platicarles un poquito acerca del tema de la traducción, ¿vale? Para que ustedes entiendan por qué esto no es algo raro o por qué esto no es algo malo, ¿de acuerdo? De una vez les aviso, yo no soy un experto en traducciones, ni en idiomas, ni en todo eso, pero hay algunos aspectos que creo que son básicos y que muchos incluso de ustedes sabrán. Y es que cuando se hace una traducción de un idioma a otro, tú no puedes siempre traducir de forma literal palabra por palabra. Porque en la mayoría de ocasiones hacer eso va a ser contraproducente, te va a salir una mala traducción, una traducción que no se entiende, o incluso en el peor de los casos, una traducción que da un sentido distinto, ¿no? A lo que el autor quería dar a entender. Entonces, en la mayoría de ocasiones nunca vas a hacer una traducción tan literal porque los idiomas son distintos. Hay palabras que existen en un idioma que en el otro no. Hay frases que se ocupan en un idioma que en otro no. Existen modismos distintos. La forma en la que se construyen frases es distinta. O sea, hay un mar infinito de diferencias entre un idioma y otro. Y sobre todo cuando se trata de un idioma que pues es tan antiguo como lo es el griego koiné, ¿no? Que es el que precisamente se utiliza aquí en el Nuevo Testamento. Entonces, no vas a poder hacer una traducción de esa manera. Casi siempre, sobre todo cuando se trata de la Biblia, vas a necesitar hacer traducciones equivalentes o traducciones dinámicas. ¿Qué significa esto? Que pues habrá ocasiones en las que para que un texto tenga sentido en el idioma receptor, vas a tener que agregar o quitar palabras, vas a tener que utilizar palabras distintas, vas a tener que acomodarlas de una u de otra forma. O sea, tienes que ir haciendo varios cambios para que la frase o para que, pues sí, la traducción tenga sentido en el idioma receptor, ¿no?
Como digo, algunos de ustedes probablemente ya sabrán esto porque, bueno, al menos a mí me gusta a veces traducir cosas del inglés al español, me gusta traducir canciones, series, películas, etcétera, etcétera. Me gusta hacer esa labor y entonces pues cuando yo a veces lo hago pues me doy cuenta, ¿no? De que no puedo traducir algo de forma tan literal porque si no entonces en español no tendría ningún sentido, ¿no? No se podría disfrutar, no se podría entender e incluso podría dar un mensaje erróneo, ¿no? Entonces es necesario que ustedes sepan esto porque una vez entienden cómo funciona realmente una traducción, pues este tipo de argumentos, entre muchas comillas, pues no tienen un efecto real, ¿no? Entonces, bueno, ya simplemente para darles un breve ejemplo para que se den cuenta de lo importante que es hacer una buena traducción. Por ejemplo, y esto es una experiencia personal mía, una vez que yo estaba traduciendo un texto en inglés, me apareció una palabra muy graciosa, muy curiosa. Y es que en el texto en inglés decía que estaban lloviendo perros y gatos. Decía It's raining cats and dogs o algo así. Claro, en su momento yo me quedé pues bastante sorprendido y confuso porque dije, ¿cómo que están lloviendo perros y gatos? No tiene ningún sentido, ¿no? ¿Cómo voy a traducirlo yo al español de esa forma? Porque pues en el español esa frase no tiene ningún sentido y ya no solamente es que no tenga sentido en sí mismo, sino que tampoco significa nada. O sea, tú nunca vas a escuchar a alguien que habla español diciendo que están lloviendo perros y gatos, ¿no? Entonces, claro, yo me quedé sorprendido, me quedé confuso, dije, ¿qué significa esto? Pues luego, investigando un poquito, me enteré de que es un modismo propio del idioma inglés. Ellos suelen decir eso para referirse a que pues está lloviendo muy fuerte. Entonces, pues obviamente, cuando yo me enteré de esto, dije, pues es que ahora sí ya le entiendo, ¿no? Pero es que traducirlo literalmente, pues no serviría de nada, ¿no? Porque poner está lloviendo perros y gatos, pues el lector en español no entendería nada, ¿no? Entonces ahí, obviamente en la traducción tienes que hacer una traducción equivalente o una traducción dinámica, ¿no? Tienes que cambiar ciertas palabras por otras para que se pueda entender, ¿no? En este caso, en lugar de traducir están lloviendo perros y gatos, pues pones está lloviendo muy fuerte, ¿no? O está lloviendo rayos y centellas, ¿no? Que pues es una frase que sí luego se ocupa un poco en el español, ¿no? O incluso se está cayendo el cielo, ¿no? Que también es una frase que a veces ocupamos aquí, ¿no? Obviamente, pues ya cuando haces ese cambio, pues ahora sí se entiende, ¿no? Ahora sí el lector en español puede entenderlo. Entonces es por eso que es importante que uno sepa hacer una buena traducción para que precisamente quien lo va a recibir pues pueda entenderlo en su propio idioma, ¿no? Entonces, como digo, no siempre la mejor opción va a ser traducir literalmente, muy pocas veces funciona. Casi siempre vas a tener que o agregar o quitar palabras o sustituirlas por otras, valga la ironía aquí, ¿no? Con todo este tema de la palabra sustituto. Entonces es muy importante que ustedes conozcan esto para que entiendan que el hecho de que se agregue o se quite una palabra en una traducción pues realmente no tiene por qué ser algo negativo. De hecho en muchas ocasiones es lo mejor para que se entienda. Así que bueno, habiendo dicho esto, pues ahora sí vamos a pasar a la explicación de por qué la traducción del Nuevo Mundo agrega aquí la palabra sustituimos o bueno, en este caso sustitutos, ¿no? Y para que ustedes se den cuenta de que lo que esta personita estaba diciendo y de las tremendas mentiras de las que nos estaba acusando, pues vean la gravedad, ¿no? Porque pues básicamente aquí, como digo, esta persona nos estaba acusando de hacernos iguales a Cristo, ¿no? O de estarlo sustituyendo en su labor o en su papel dentro del plan divino de Dios, ¿no? Así que pues nada, para entender qué es lo que nos está queriendo aquí decir el versículo 20 que ya leímos, es necesario leer el contexto. Siempre, siempre, siempre cuando tengan ustedes dudas de un versículo, de qué quiere dar a entender, de qué quiere decir, casi siempre la respuesta está en el contexto de ese mismo capítulo, ¿no? O de ese mismo versículo, o ya en el contexto general de la Biblia. Uno no puede ir ahí tomando versículos aislados porque normalmente te va a llevar a conclusiones erróneas. Siempre vas a necesitar que sea la propia Biblia la que se interprete a sí misma y te diga cómo entender cierto pasaje, ¿no? Y es lo que vamos a hacer en esta ocasión.
Para entender a qué es a lo que se refiere aquí Pablo en el versículo 20, es necesario que leamos desde el versículo 18. El versículo 18 y el 19 nos van a ayudar a entender qué quiso decir aquí en el 20, ¿de acuerdo? Así que vamos a leerlo. De hecho, también en sí mismo el capítulo 5 entero nos ayuda a entender bien qué es lo que quería comentarnos aquí Pablo, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar por el 18. ¿Qué les parece? Dice: pero todas las cosas vienen de Dios, quien nos reconcilió con Él mediante Cristo. Claro, leyéndolo así a secas, parándonos hasta acá, podría parecer que Pablo está hablando de el papel que precisamente desempeña Cristo en el tema de la redención, ¿no? Es decir, el tema de su sacrificio, su papel como rey, como sacerdote, como cordero, etcétera, etcétera, ¿no? Pareciera que Pablo se está refiriendo a eso, ¿no? Entonces, claro, si tú te quedas nada más con esa idea, pues sí, pareciera que aquí estamos diciendo que estamos sustituyendo a Cristo en ese sentido, ¿no? Pero vamos a ver cómo esto pues no es así. Aquí no se está refiriendo a eso, sino que se está refiriendo a otro aspecto. Vamos a seguir leyendo. Dice: y nos dio el ministerio de la reconciliación. Claro, ya con esta segunda frase ya se entiende un poco mejor. Dice que Jesucristo nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, básicamente aquí lo que Pablo nos está diciendo es que ese reconcilio que ellos obtuvieron mediante Cristo, pues ahora ese mismo reconcilio se les ha dado a ellos como un ministerio, o en otras palabras, como pues una predicación, ¿no? Un mensaje, algo que tenían que ahora hacer ellos, ¿no? Una misión, una tarea. Entonces ahora nos está diciendo precisamente que tienen este ministerio ellos, ¿no? El ministerio de la reconciliación. Claro, esto ya empieza a chocar con la idea anterior, ¿no? Porque si se supone que estamos aquí hablando del papel de Cristo como mediador, como reconciliador, etcétera, etcétera, pues ¿cómo se le va a ocurrir al apóstol Pablo decirnos aquí que ahora ellos tienen este ministerio de la reconciliación, ¿no? Y estamos hablando del mismo versículo, por lo tanto, esta primera idea y esta segunda pues están hablando obviamente de lo mismo. Entonces, bueno, vamos a seguir leyendo para que nos quede claro a qué se refería Pablo aquí. Vamos con el versículo 19. Es decir, que Dios, mediante Cristo, estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Dios, mediante Cristo, estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Ojo, presten mucha atención a esta frase. Evidentemente aquí Pablo lo que nos está diciendo es que Dios, el Padre, Jehová, utilizó a su Hijo Jesucristo para ayudar al mundo a reconciliarse con Él. Claro, de nuevo aquí podría parecer que está hablando precisamente del papel que tiene Cristo como tal en el plan divino, ¿no? Sin embargo, de nuevo, ya vimos que aquí el versículo 18 no está hablando de eso, porque aquí ya está hablando de un misterio de reconciliación que se le da a los apóstoles, que se le da a los discípulos de Cristo. Por lo tanto, evidentemente esto tenemos que tomarlo en otro sentido. De hecho, más adelante nos va a decir cuál es el sentido de esto, ¿vale? Vamos a seguir leyendo. Dice: sin tomar en cuenta sus ofensas. Y nos confió a nosotros el mensaje de la reconciliación. Otra vez Pablo aquí prácticamente repite lo del 18. Es decir, está diciendo, Cristo nos dio un mensaje de reconciliación a nosotros. Cristo nos predicó, ¿no? Cristo hizo que nosotros nos pudiéramos acercar de vuelta a Dios, que pudiéramos hallar reconciliación con Él. ¿Cómo lo hizo Cristo? Mediante su ministerio, evidentemente, ¿no? Su predicación, su mensaje. Entonces, aquí ahora Pablo pasa a decir que Él precisamente nos ha confiado ahora a nosotros, a sus discípulos, este mensaje de reconciliación. Claro, al leer ya todo esto, ya nos vamos dando cuenta de qué es lo que está hablando aquí Pablo. No está hablando del papel de Cristo como tal dentro del tema de la salvación, ¿no? O de la reconciliación, sino que está hablando más específicamente del ministerio de Cristo, de su predicación, en otras palabras. De hecho, aquí lo dice explícitamente, es un mensaje, porque era lo que llevaba Cristo, no llevaba un mensaje de buenas noticias. Entonces, ahora sí, teniendo ya en cuenta lo que nos ha dicho el versículo 18 y 19, vamos a fijarnos ahora sí lo que dice el 20. Dice: por lo tanto, somos embajadores, o en otras palabras, representantes que sustituimos a Cristo, como si Dios estuviera suplicándole a la gente mediante nosotros.
como sustitutos de Cristo, les rogamos, reconcíliense con Dios. Ahora, aquí hay un punto muy importante, ¿vale? Para entender por qué se utiliza la palabra sustituimos. Aquí en el versículo 19 dice que Dios mediante Cristo estaba, de nuevo, la palabra estaba en tiempo pasado. Es decir, que actualmente, para el momento en el que Pablo escribió esto, Cristo ya no estaba reconciliando al mundo consigo mismo mediante su ministerio, mediante este mensaje predicado, sino que ahora eran ellos, sus discípulos, los que iban con este mensaje de reconciliación. Y ahora, precisamente el versículo 20 dice que ahora Dios está suplicándole a la gente mediante nosotros. Ahora somos nosotros, sus discípulos, quienes le rogamos a las personas que se reconcilien con Dios. Claro, una vez empezamos a entender esto, ya empieza a quedar claro por qué aquí la traducción del Nuevo Mundo agrega esta palabrita, sustituimos. ¿Por qué? Pues porque ahora nosotros estamos continuando con ese ministerio que evidentemente Cristo no concluyó. Porque hay que recordar, bueno, ahora mismo no podría decirles con exactitud el versículo, no me acuerdo. Pero había uno donde Cristo les decía a sus discípulos que ellos harían obras más grandes que Él, ¿no? Y obviamente se estaba refiriendo a la predicación, ¿no? Porque pues nosotros no, evidentemente no podemos hacer milagros como los hacía Cristo, ¿no? Y mucho menos superiores a los de Él. Entonces, evidentemente aquí Cristo se refería a su ministerio, ¿no? A su predicación. Cristo empezó con ella, pero Él no la terminó. ¿Por qué? Porque pues Él estuvo aquí un tiempo limitado, su ministerio duró unos 3 años, y pues obviamente nosotros sabemos que pues Él murió, resucitó y luego fue al cielo. Y obviamente una vez Él regresó al cielo, pues Él ya no continuó predicando, ¿no? No es como que Él se haya quedado ahí en forma de espíritu y que viniera aquí a la tierra a seguir predicándole a la gente, ¿no? Evidentemente eso no pasó. Sabemos que Cristo, cuando resucitó y subió al cielo, pues se sentó a la diestra del Padre, ¿no? Entonces evidentemente no tenemos ninguna evidencia de que pues Cristo siguiera predicando, ¿no? De que fuera ahí de casa en casa, de ciudad en ciudad con el mensaje, ¿no? Ese ministerio se terminó una vez que pues Él murió y regresó al cielo, evidentemente. Y por otros textos que ustedes ya conocen, pues sabemos que Cristo le encomendó este ministerio, esta predicación a sus discípulos, ¿no? Les dijo, vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Entonces ahora Cristo pues precisamente les estaba pasando este ministerio, esta labor, esta tarea a sus discípulos, ¿no? Ojo que en ningún lado Cristo les dijo, no, pues yo voy a seguir predicando junto con ustedes, ¿no? Ahora Cristo les estaba pasando esa responsabilidad a ellos. Por lo tanto, si estamos hablando de que anteriormente Dios estaba utilizando a Cristo para reconciliar al mundo consigo mismo, pero luego resulta que el 20 nos dice que ahora Dios lo hace mediante nosotros, pues evidentemente estamos hablando de una sustitución. Es decir, pues antes Dios utilizaba a Cristo, sin embargo después pues quitó a Cristo de esa labor, de esa tarea, y ahora nos puso a nosotros. Eso es propiamente una sustitución, ¿no es así? Y evidentemente cuando estamos hablando aquí de sustitución, pues no estamos hablando de que estamos sustituyendo a Cristo como persona, ¿no? O como agente dentro del propósito de Dios, no. Simplemente estamos diciendo que estamos siendo sustituyendo, perdón, a Cristo en su labor como predicador de las buenas noticias. A eso nos estamos refiriendo, ¿vale? No estamos intentando igualarnos a Cristo o rebajarlo o quitarle su papel fundamental en el tema de la reconciliación, de la salvación, etcétera, etcétera, sino que simplemente estamos demostrando que pues sí, era una labor que estaba realizando Cristo cuando estuvo aquí en la tierra, pero que una vez Él regresó al cielo, pues ahora esa tarea, esa misión se le encomendó a los discípulos, ¿no? A nosotros. Entonces, propiamente en ese sentido, estamos siendo sustitutos de Cristo. Y pues así el texto pues encaja bien con lo que nos está comentando aquí estos versículos anteriores. También encaja muy bien con el contexto del capítulo 5 en general, porque si ustedes lo leen completo se van a dar cuenta de que aquí constantemente Pablo está haciendo una separación entre lo que hizo Cristo cuando estaba aquí en la tierra a cuando pues regresó al cielo. De hecho no me acuerdo qué versículo es. Mira, por ejemplo aquí el 16 dice: así que de ahora en adelante nosotros no vemos a nadie desde un punto de vista humano. Dice, es más,
Si algunos vimos a Cristo desde un punto de vista humano, sin duda ya no lo vemos de ese modo. Entonces aquí todo este capítulo nos está hablando precisamente de esa distinción, ¿no? De cuando precisamente Jesús estuvo aquí en la tierra, ahora que está en el cielo. Entonces, esto encaja muy bien con el capítulo 5 de 2 a los Corintios y también con el mensaje completo de la Biblia, ¿no? Y pues bueno, al final del día, pues básicamente es eso, ¿no? En las otras Biblias, pues esto no aparece porque pues muchos de ellos pues les encanta supuestamente ser muy puritanos, aunque realmente esto no es del todo así. Ustedes se van a dar cuenta de que muchas Biblias, tanto católicas como protestantes, pues también cuando les conviene, cambian versículos para que se ajuste a su teología, a sus doctrinas. Entonces, pues intentar hacer ese juicio de valor contra nuestra traducción, pues realmente no es muy honesto de parte de ellos, ¿no? Hay muchos ejemplos, podríamos analizarlos tal vez algún día. Pero bueno, ese no es el punto ahora en esta ocasión. Así que pues nada, con esto aprendimos de que esta palabrita pues aquí sí tiene un sentido, no va en contra del mensaje de aquí de los versículos de 2 a los Corintios capítulo 5, ni tampoco va en contra de pues el mensaje en general que nos da la Biblia, ¿no? Sino que queda armoniosamente. Y de hecho me atrevería a decir yo que queda mucho mejor que simplemente poner que somos representantes de Cristo, ¿no? Porque pues bueno, con esta personita cuando yo me topé con su comentario, pues obviamente yo le empecé a responder, le dije, no, pues mira, la razón por la que se incluye esta palabra es por esto y lo otro. Pero sin embargo esta persona no me aceptó estos argumentos, ¿no? Porque decía, no, es que nosotros solamente somos representantes, esa tendría que ser como la traducción correcta, etcétera, etcétera, ¿no? Esperen un momento. Ahora sí, ya volví, perdón. Es que tenía que atender algo acá. Bueno, lo que les comentaba, esta persona pues se puso muy reticente a decir de que no, es que la traducción más correcta es que somos únicamente representantes porque es lo que significa embajador. Y entonces yo dije, bueno, o sea, sí, evidentemente la traducción representante pues también es buena, no hay ningún problema con ella, de hecho pues así como lo traducen acá, pues está bien, no hay ningún problema. Pero personalmente yo prefiero la traducción del Nuevo Mundo no solamente porque soy testigo de Jehová, obviamente, sino porque creo yo que esta palabrita de aquí le da, como digo, un significado mucho más profundo, ¿no? A lo que nos quería comentar aquí el apóstol Pablo. Realmente logra transmitir ese mensaje de una forma muy, muy espectacular desde mi punto de vista. Porque aquí no solamente nos está diciendo que somos representantes de Cristo, sino que ahora nosotros tenemos ese honor, ese privilegio de continuar con esa obra que empezó nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El hecho de poner que ahora estamos sustituyendo a Cristo en ese sentido, pues creo yo nos da mucho más ánimo, ¿no? Y precisamente nos hace ver lo importante que es esta labor y el enorme, como digo, privilegio que tenemos al llevarla a cabo. Entonces el poner esta palabrita nos ayuda a ver esto de una forma un poco más real, ¿no? Que se nos quede bien dentro del corazón y la mente, ¿no? Y también creo yo que esta palabra aquí sustituimos también demuestra que al igual que Dios le dio la autoridad a Cristo para ir dando este mensaje de reconciliación al mundo, pues ahora también Dios nos está dando esa autoridad, ¿no? De ir a predicarles a las personas este mensaje de reconciliación, ¿no? Porque evidentemente Dios no le confió este mensaje a cualquier persona, ¿no? Se la confió a su Hijo amado, Cristo Jesús. Y el hecho de que ahora nos la esté confiando a nosotros, pues también habla del inmenso amor que nos tiene y de la enorme confianza que también nos tiene porque pues nos está dando semejante autoridad, ¿no? Semejante privilegio de ir precisamente a dar este mismo mensaje, a hacer esta misma labor que empezó Cristo y que ahora está sobre nosotros, ¿no? Porque hay que recordar eso, la predicación nos las encomendó a nosotros, no a ángeles, no a Jesús otra vez. No, Dios nos las dio a nosotros de vuelta. Entonces, creo yo que el hecho de incluir esta palabra hace que precisamente se entienda mejor qué es lo que Pablo nos quería dar a entender aquí y hace que pues el mensaje, al menos desde mi punto de vista, cobre más vida y penetre bastante en nuestro corazón. Entonces, como digo, pues aquí independientemente de cuál traducción te guste más, cuál te parezca mejor, desde un punto de vista subjetivo, porque yo puedo entender que a esta personita pues le resulte un poco chocante, ¿no? Que aparezca aquí la palabra sustituto, porque como digo, se piensa que esto va más allá del tema de la predicación, ¿no? O del ministerio. Se piensa que va a atacar, ¿no? A la persona de Cristo o su papel dentro del plan divino.
cuando realmente no tiene nada que ver con eso, ¿no? Estamos aquí hablando de sustitutos en un sentido de que ahora nosotros continuamos con esa obra que Jesucristo empezó. Entonces, sí, yo puedo entender que le pueda parecer un poco chocante, pero ya de ahí a intentar acusarnos de que nosotros somos pues unos tergiversadores, de que estamos manipulando la Biblia, de que pues la estamos adulterando, de que somos deshonestos, etcétera, etcétera, pues evidentemente ahí ya hay un espacio muy grande, ¿no? Ya no es lo mismo. En este caso, como digo, yo no tengo ningún problema con que aquí estas Biblias, pues simplemente diga que somos embajadores o que somos representantes. O sea, yo no tengo ningún problema, es una traducción que también es válida. Pero personalmente yo creo que agregar esta palabrita pues le da un mayor significado a lo que precisamente Pablo escribió aquí. Así que pues nada, por cierto, esto que les acabo de explicar, todo esto no es cosa mía, ¿de acuerdo? Creo que aquí no lo podemos ver bien, pero por ejemplo en la aplicación de jw.org, cuando ustedes van a este texto y ponen las referencias, se van a dar cuenta de que precisamente así es como lo explica la Organización de los Testigos de Jehová. Entonces esta no es una interpretación mía, sino que precisamente así es como lo entendemos. Y también pues es prácticamente lo que nos está queriendo dar a entender el capítulo 5 de 2 Corintios. Es decir, no estamos yendo en contra de lo que dice la Biblia, ni mucho menos. Así que pues nada, mis hermanos, hermanas, esto es básicamente el análisis que yo quería hacer con ustedes. Como digo, el video pues se va a hacer un poquito largo. Como pueden notar, pues no es un tema muy complicado. De hecho es bastante sencillo de entender una vez te lees los versículos anteriores y te das cuenta de cuál es el significado que se le está dando aquí a la palabra sustituimos. Una vez entiendes esto, pues ya es muy fácil de explicar. Simplemente, pues, como ya dije aquí varias veces, pero para hacer énfasis, pues aquí simplemente se dice que somos sustitutos de Cristo, en el sentido de que nosotros ahora estamos llevando a cabo la obra que Él empezó, la obra que Dios le había encomendado de ir a dar un mensaje de reconciliación. Pues ahora nosotros lo estamos haciendo y es por eso que propiamente podemos decir que somos sustitutos de Cristo, ¿no? Así que pues nada, cuando alguien venga y les diga sobre esto, pues ya más o menos ustedes tienen una idea de qué contestar, ¿de acuerdo? Así que pues nada, mis hermanos, gracias por haber visto este primer video, gracias por haber llegado hasta aquí. Si quieren pues más contenido, pues sí, espero poder subirlo prontamente. Y pues nada, de verdad, muchas gracias por ver el video, espero que de verdad les sea útil, que esto cimente más su fe y de que pues esto les haga alabar todavía más el nombre de nuestro gran Dios Jehová. Así que pues nada, nos estaremos viendo en otra ocasión. Gracias por ver el video. Hasta luego.